El proyecto Las Salinas se basa en el desarrollo sostenible, ya que mejora la conservación de especies de fauna y hábitats prioritarios en la Unión Europea. Además de poner en valor los servicios ecosistémicos con el aumento de la producción y mejora de la calidad de la sal. El proyecto se desarrolla en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, con una superficie de 856 hectáreas y cerca de 6 kilómetros de costa. Se localiza en la porción más septentrional del litoral de la región de Murcia. El objetivo principal es la conservación de una especie de ave, la gaviota odén, y 2 hábitats prioritarios en la Unión Europea: estepas salinas mediterráneas y las dunas litorales con Juniperus o enebro marítimo. Con los objetivos específicos de mejorar el estado de conservación de la gaviota de odén mediante el incremento de superficie de su hábitat y de la disponibilidad de alimento. Se ha remodelado el circuito salinero situado al norte de las salinas y adecuado 1.800 metros de nuevas motas salineras. De esta forma se incrementa el hábitat de nidificación de la gaviota de odén y de otras 7 especies nidificantes, como la aboceta común, cigüeñela común, chorlitejo patinegro, charrán común, charrancito común, charrán patinegro y pagaza piconegra. Otro de los objetivos es la mejora de la circulación hídrica de la charca del Coterillo, mediante el acondicionamiento del canal de entrada de agua y la creación de un nuevo canal de salida. Así, se rehabilita un hábitat para la congregación y alimentación de la gaviota de odén, además de recuperar la población de fartet y favorecer a 5 especies de murciélagos. También es importante para la invernada, migración y nidificación de otras 32 especies de aves. Para el objetivo de mejora y conservación del hábitat de dunas litorales y frenar la erosión del sistema dunar de la playa de la Llana, se han instalado captadores de arena en los primeros 500 metros de las dunas situadas a la entrada de la playa, y reforzado con arribazones de Posidonia oceanica. Y también controlando las especies vegetales exóticas invasoras de todo el espacio protegido, el agave americana o el Carpobrotus acinaciformis, así como la revegetación con especies autóctonas como el enebro marítimo, favoreciendo indirectamente a otros hábitats. En la Universidad de Murcia estamos utilizando láser desde el aire para medir los cambios en la evolución de las dunas, los cambios volumétricos. Y esto nos ayuda para conocer los problemas que hay de erosión y cómo solucionarlos.
En el marco del proyecto se desarrolla también una campaña de educación ambiental, con actividades gratuitas adaptadas a todos los públicos y edades, organizada por la Dirección General del Medio Natural. Para dar continuidad y transferir los resultados del proyecto Life Salinas, se va a establecer un acuerdo de custodia del territorio a largo plazo con Salinera Española para el desarrollo de acciones de conservación y diseñar e implementar un certificado de calidad y protección ambiental para la sal de las salinas, especialmente de aquellas incluidas en la red Natura 2000. El proyecto Life Salinas ha recibido financiación del programa LIFE de la Unión Europea.